Primera de Pedro, capítulo 2, vaya conmigo al verso 21. Amén. Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Dice así su palabra. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en este momento a escucharte. Ayúdanos a entender tu palabra, tu evangelio, tu mensaje. Señor, y edifica nuestras vidas y nuestros corazones. Que este siga siendo un tiempo donde nuestros corazones sean llenados de gozo, de alegría, de ánimo, de esperanza. Porque en ti, Señor, nuestro futuro es brillante. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias por la congregación. Gracias porque en medio de tu iglesia tú te haces presente, Señor. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Aleluya. Si hay algo que distingue al cristiano, es que es una persona que ha recibido un llamado. A los cristianos se les podría conocer, además de cristianos, como los llamados. Porque eso es lo que hemos recibido, un llamado. No son los pastores o los misioneros los únicos que han recibido un llamado. Todo cristiano ha recibido un llamado. Y cuando uso la palabra llamado, la misma que utiliza el apóstol Pedro, no me refiero a una persona que simplemente es convocada a hacer algo específico. Me refiero a alguien que ha recibido una orden, una instrucción, un mandato de parte de un amo, de parte de un señor. Una cosa es que alguien me invite a hacer algo y yo tenga la opción de declinar dicha invitación. Y otra cosa es que alguien me dé una orden y yo no tenga otra alternativa más que responder. Nuestro llamado comenzó el día que nuestros ojos fueron abiertos, nuestros ojos espirituales, el día que nos dimos cuenta de la gravedad de nuestro pecado, de nuestra desgraciada condición, el día que nos dimos cuenta del terrible destino que nos esperaba. Y el día que entonces vimos a Cristo como nuestra única esperanza. Ese día
cuando comprendimos el Evangelio, la buena noticia de salvación, ese día recibimos nuestro llamado. Ese mismo llamado que recibieron los discípulos de Jesús cuando éste los llamó y les dijo: ven y sígueme. Pablo le escribe a Timoteo que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte. Aleluya. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¡Qué tronco de versículo! Nuestro llamado, iglesia, estuvo determinado desde la eternidad. Nuestro llamado es uno y a la misma vez tiene muchos aspectos. En primer lugar, fuimos llamados a salvación. Si hay algo que distingue nuestro llamado, es ese. Como cuando Jesús, parado frente a la tumba de Lázaro, gritó la orden: Lázaro, ven fuera. Fuimos llamados de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, del engaño a la integridad, del reino de este mundo al reino de Dios, del pecado a la santidad, de la independencia a la entrega, de la esclavitud a la libertad, de servirle a los ídolos a servirle al Dios verdadero. Y a su vez, fuimos llamados a tener paz con Dios, a ser amigos de Dios y sobre todo fuimos llamados a ser esclavos de Dios, a servirle a Dios. Ese es el fundamento de nuestro llamado, ese es nuestro job description. Fuimos llamados por un Señor a ser sus siervos, sus esclavos. Por eso digo que nuestro llamado no es una simple invitación, es un mandato, es una orden. Y nuestro llamado no es uno imposible de cumplir. No es como la carga imposible de llevar que algunos amos imponen sobre sus siervos. Nuestro llamado no es una carga aplastante. Jesús dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro llamado tampoco es desconocido por nuestro Señor. Hay amos que imponen cargas sobre sus esclavos y no tienen la más mínima idea de lo que requiere llevarla. Desconocen totalmente la naturaleza del trabajo y de los recursos que se necesitan para llevarla a cabo. ¿Ha conocido usted un jefe así? Que me manda a hacer algo y él no tiene la más mínima idea de lo que conlleva hacer eso. Pero nuestro Señor no es así. Él tiene pleno conocimiento de lo que implica nuestro llamado. Porque antes de llamarnos, Él mismo recibió un llamado. Él mismo se puso en nuestro lugar. Él mismo adoptó la posición de siervo y esclavo. Él mismo se sometió por completo a su Señor y cumplió a plenitud su propio llamado. De hecho,
el llamado que Él nos hace en nada se compara con el que Él recibió. La carga que Él nos ha entregado para que llevemos en nada se compara a la carga que Él tuvo que cargar. En su carta, Pedro nos ha estado exhortando a vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo. Ya usted está cansado de escuchar eso, ¿verdad? Y parte de vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo es cumplir nuestro llamado, como hemos estado hablando en los últimos mensajes, de someternos a las autoridades que sobre nosotros han sido puestas. Por el simple hecho de que todas han sido puestas por Dios. Sabiendo que al someternos a ellas, nos estamos sometiendo a Dios mismo. Y al exhortarnos, pareciera que Pedro llega a niveles inhumanos. Cuando nos dice que tenemos que someternos a aquellos que están en autoridad aún cuando estos nos maltraten. Porque al hacerlo, dice Pedro, esto haya gracia ante Dios. O sea, es como si Dios al observarnos se emocionara y se enorgulleciera de nosotros al ver la manera como reaccionamos ante las injusticias y ante el sufrimiento que éstas provocan en nuestra vida. Es como si se escuchara a Dios alardear acerca de sus hijos, como aquella ocasión cuando le dijo a Satanás: oye, ¿te has fijado de mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sabemos, iglesia, que el llamado que hemos recibido es uno totalmente contracultural. Porque culturalmente lo que hemos aprendido desde pequeñitos es a velar y a luchar por nuestros derechos y nuestros intereses. La dueña del apartamento se quiere quedar con la fianza de la renta. $1,000. Y yo le dije a Johanna: hola, Johanna. Vamos a protestar. Está bien. Pero no voy a luchar por eso. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y si usted lo lucha, pues no hay problema. No está pecando. Pero tan pronto Johanna me dijo eso, yo sentí: déjalo. Déjalo. Te vas a poner a llamar a un abogado a pagar por $1,000. Pero hay que tragarse la injusticia. Y es un trago amargo. Culturalmente hemos aprendido a no permitir que nadie nos pisotee. Que cuando alguien nos golpee, nosotros lo golpeemos para atrás. Porque el que da primero, da 2 veces. Que cuando alguien nos grite, nosotros gritamos más duro. Que cuando alguien nos insulte, nosotros insultamos más fuerte. Pero entonces viene Pedrito y nos dice: ¿sabes qué? Ese tipo de actitud no le trae ningún gozo al Señor de ustedes. No le emociona para nada.
ni lo hace sentirse orgulloso de ustedes. Lo que realmente lo hace sentir orgulloso es cuando ve a sus hijos soportando fiel y pacientemente las penalidades, los sufrimientos y las injusticias. ¿Y por qué usted cree que se siente orgulloso? Porque cada vez que Él nos ve actuar así, el Dios Padre, ¿sabe de quién se acuerda? De su Hijo. Se acuerda de su Hijo y de su pasión. Se acuerda de la manera como su Hijo actuó y respondió durante su vida aquí en la tierra, y en especial durante los eventos que hemos conmemorado esta semana. Entonces, cuando actuamos como el Hijo, cuando actuamos como nuestro hermano mayor, el Padre se llena de mucho orgullo. Por eso Pedro le dice a los creyentes en el verso 21, porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Para qué hemos sido llamados? Nuestro llamado no es solo a salvación. Ese es solo el comienzo. Nuestro llamado no es solo a servirle a Dios. Nuestro llamado también es a enfrentar los sufrimientos. Y ese llamado sí que nadie lo quiere. ¿Quién en su sano juicio respondería a un llamado que conlleve sufrimiento? A menos que la persona sepa que ese sufrimiento resultará en bendición. Como cuando el autor de la carta a los Hebreos dice acerca de Jesús que Él soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. El sufrimiento ha sido la realidad de la iglesia a través de toda su historia. En medio de una terrible persecución, dice la palabra en el libro de los Hechos que Pablo y Bernabé exhortaban a los discípulos a perseverar en la fe y les decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No pocas, muchas. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. ¿Y qué cree usted que significa tome su cruz? La cruz no es algo bonito. La cruz no implica un paseíto en el parque. Esta no es una expresión romántica de Jesús. Lo que realmente Jesús está diciendo es: si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, va a tener que negarse a sí mismo y soportar los sufrimientos que el seguirme va a traer consigo. Entonces, si nuestro Señor nos está haciendo este llamado, significa que no es imposible. Él no nos va a pedir algo que es imposible de cumplir. ¿Para qué nos lo va a pedir? Pedro nos dice que el Señor nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Y esta expresión que Pedro utiliza es literalmente alguien que va hiking y deja huellas en el camino, para los que vienen detrás puedan saber por dónde caminar. El Señor nos dejó las huellas de sus pasos.
para que nosotros supiéramos cuál es ese camino y pudiéramos caminar por él. ¿Y cuáles son esas huellas que él dejó plasmadas en el camino? Versos 22 y 23 dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ahí están las huellas. Jesús no cometió pecado, sino que vivió una vida santa y consagrada a su Padre. Jesús, de su boca nunca salió una palabra de engaño o de traición. Cuando lo ultrajaban, no respondió ultrajando. O sea, cuando lo insultaban, cuando lo ofendían, cuando lo difamaban, incluso cuando lo maldecían, él no respondía de la misma manera. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. O sea, cuando las cosas realmente lo afectaban, cuando sentía el dolor profundo emocional, cuando le dolía el corazón, él se abstenía de responder amenazando con venganza. Porque él sabía que su Padre, el juez justo, aquel que solo juzga con justicia, en algún momento actuaría a su favor. Otra cosa es que me insulten y el insulto me resbale. ¿Verdad? Otra cosa es que me insulten y el insulto sea como una puñalada en el corazón. Esos son otros 20 pesos. Todas estas, iglesias, son huellas que nuestro Señor nos dejó para que nosotros encontráramos el camino por donde hemos sido llamados a caminar. Ahora, alguien pudiera decir o argumentar que vivir de esta manera, que caminar este camino es humanamente imposible. Pudiéramos escuchar el famoso, pero es que él era Cristo, ¿verdad? No cometer pecado ni engaño, no ultrajar cuando nos ultrajan, no vengarnos cuando nos lastiman. Y la verdad es que humanamente es imposible vivir de esta manera y caminar ese camino. Entonces, ¿cómo reconciliamos el hecho de que hemos sido llamados por nuestro Señor a vivir una vida que humanamente es imposible vivir? La clave está en el versículo 24. Porque Él mismo, dice Pedro, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Algo ocurrió en la cruz del Calvario y en la tumba vacía que cambió nuestra realidad para siempre, que hizo nuestro llamado posible de obedecer y de seguir. Y hago un paréntesis aquí porque hoy estamos celebrando el glorioso Domingo de Resurrección. Amén. Y hay una canción muy linda de Jacobo Ramos, ¿verdad? Titulada Si acaso se me olvida. No sé si usted se lo ha olvidado, pero se llama Si acaso se le olvida, se me olvida. Y esta canción repite una frase que dice: llévame
al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Hermosa, una canción hermosa. Y ciertamente esta idea no es incorrecta, pero se queda corta. Claro está, sin el Viernes Santo no hay domingo de resurrección, ¿cierto? Pero fue el domingo de resurrección, iglesia, que realmente se completó la obra de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Entonces el verdadero rincón de nuestro encuentro con Dios fue en la tumba vacía, donde verdaderamente comenzó nuestra amistad con Dios. Fue el domingo de resurrección. Aleluya. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es que nosotros hemos recibido un llamado. Y que aunque ese llamado es sobrenatural, o sea, humanamente imposible de cumplir, nuestro Señor no solo nos dejó ejemplo, no solo caminó el camino que luego nos iba a pedir que camináramos, no solo dejó las huellas para que supiéramos por dónde caminar el camino de nuestro llamado, sino que realizó una obra milagrosa, espectacular, que nos habilitaría, que nos daría la capacidad sobrenatural para poder cumplir con nuestro llamado. Y esa obra fue la que Él llevó. Él llevó. Él cargó. Él soportó nuestro pecado sobre la cruz. ¿No es eso lo que precisamente Pedro nos ha estado tratando de que nosotros entendamos desde el comienzo de su carta? Porque ustedes han nacido de nuevo a una esperanza viva. Ahora pueden vivir la vida que Dios diseñó para que vivieran. Ese es el mensaje. Confía y obedece. Cristo cargó sobre su cuerpo nuestro pecado en la cruz a fin de que nosotros, escuche bien, muramos al pecado. En otras palabras, Cristo murió nuestra muerte. La muerte de uno mató el pecado de muchos. La muerte de uno saldó la deuda de muchos. Su muerte en la cruz nos dio la capacidad sobrenatural a aquellos que hemos creído en Él de morir a nuestro pecado. Por eso Pablo le escribe a los romanos: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se da cuenta que Pablo está diciendo exactamente lo que Pedro está diciendo. Y si Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó, nosotros, iglesia, también hemos resucitado con Él. Iglesia, eso no es una idea romántica. Eso es un hecho. Eso es lo que ha ocurrido en nuestras vidas espiritualmente.
Hemos resucitado. Porque gracias a su muerte y a su resurrección, ahora nosotros podemos morir a nuestro pecado, matar nuestro pecado y vivir a la justicia. Gracias a Él, ahora podemos vivir la vida que Él obtuvo en la cruz para nosotros. Ahora podemos cumplir con nuestro llamado. ¿Lo crees? Hay que creerlo. Porque con su muerte y su resurrección, Él hizo una obra milagrosa en la vida de los que creen en Él. En ti ocurrió un milagro. Si tu corazón anhela a Dios, aunque aún luches con el pecado, si tu corazón anhela a Dios, en ti ocurrió un milagro. No hay otra explicación. Porque por sus heridas, dice Pedro, fuimos sanados. Y si usted conoce bien su Biblia, usted ya se habrá dado cuenta que Pedro está citando Isaías 53. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Interesante que Pedro no dice salvados, ¿verdad? Aunque está implícito, pero utiliza sanados y habla de heridas. Sus heridas en la cruz trajeron sanidad a nuestros cuerpos mortales. Uno fue brutalmente herido para que muchos fueran brutalmente sanados. Y no solo trajo sanidad a nuestros cuerpos, sino también a nuestra alma. Porque creemos que la sanidad es una cosa integral que Dios hace en nuestra vida. Su obra redentora reparó lo que el pecado había dañado en nosotros. Por eso es posible vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Porque no solo se nos conoce como los llamados, sino también como los sanados. Dile al que está a tu lado, tú eres de los sanados. Qué lindo, ¿verdad? Somos de los sanados. Aleluya. Y la enfermedad última de la cual fuimos sanados fue el pecado. Que como el cáncer se estaba comiendo nuestra alma y todo nuestro ser. Entonces ahora podemos entender por qué el apóstol Santiago le dice a la iglesia, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Es como si la confesión fuera medicina para nuestra alma. Porque esta era nuestra terrible condición, dice Pedro en el verso 25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Mire, si hay versículo espectacular en la Biblia es este. La peor condición en la que puede encontrarse una oveja es estar descarriada. Y ahí hay un sermón, ¿verdad? Ahí hay otro sermón. Sola, sin rumbo, a la merced del enemigo, sin agua ni alimento seguro. Estaba leyendo que la oveja, cuando se descarría, llega un momento como se debilita
se asusta, se paraliza y no se mueve. Y ahí, pues, es que es víctima del depredador. Todas las condiciones favorables para morir. Y así andábamos nosotros. Y así anda el mundo, sin rumbo fijo, creyendo cuanta tontería surge, siendo engañados por el enemigo de las almas. Pero un glorioso día, como esa mañana gloriosa de resurrección, la tumba de nuestros ojos y de nuestra alma fue abierta y entonces resucitamos, aleluya. Y al resucitar volvimos, regresamos al pastor y guardián de nuestras almas, al pastor y al obispo. Pedro utiliza la palabra episcopo, de nuestras almas. Alguien que no, imagínese qué combo, un pastor y un obispo. Aquel que nos cuida, que nos mantiene juntos al rebaño, que nos alimenta, fusionado con uno que nos guarda, que nos vigila y nos dirige. Pero Dios, qué rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Iglesia, hoy es un buen día para recordar que hemos sido llamados por nada más y nada menos que por el pastor de los pastores. ¿Se acuerda? Aquel pastor que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Hemos sido llamados por Él a caminar el camino que Él trazó para nosotros. Sabiendo que Él no solo nos dejó ejemplo, y si hubiera sido más que el ejemplo, estuviéramos fritos. No solo nos dejó ejemplo, sino que en la cruz compró para nosotros la capacidad sobrenatural para vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Para que nosotros pudiésemos morir a nuestro pecado y vivir a la justicia. Para que nosotros pudiésemos morir al pecado y vivir a la obediencia. Así que, iglesia, salgamos de aquí hoy y vivamos esa clase de vida para la gloria de Dios. Antier estábamos en la sala de la casa y Yelian y yo nos pusimos un poquito spicy. ¿Así que se dice? No, dije algo incorrecto, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Nos pusimos picosos, ¿usted entiende? ¿Ah? Ya, esa no era la palabra, ¿verdad?
Ay, mi madre. Nos pusimos, había una controversia. Ah, todavía no habían entendido. Ay, Dios mío. Pico a pico, gracias. Ustedes no se van a olvidar de esto nunca, ¿verdad? Ay, Dios mío. Nos pusimos pico a pico. Y ella me dijo algo y yo iba a levantar la voz. Y pensé en mi vecina nueva y en sus hijos. Las casas no están súper pegadas, pero se oye. Y sentí el Espíritu Santo que me dijo, cállate. Cállate. No por el bien de tu testimonio, por el bien de mi gloria, por el bien de mi testimonio. Él nos ha dado la capacidad para morir al pecado y vivir a la justicia. Para morir al pecado y vivir a la obediencia. Aleluya. Y si hubiese alguien entre nosotros independientemente hayas nacido en la iglesia, lleves muchos años en la iglesia, si hubiese alguien entre nosotros que hoy sus ojos han sido abiertos a su verdadera condición y ha reconocido hoy que anda como oveja descarriada, hoy es un buen día, escucha bien, para volver. Gloria a Dios, aleluya. Vuelve. Regresa al pastor. Regresa a tu pastor. Regresa a nada más ni a nada menos que al guardián de tu alma. Que cuando estás en Él, escondido, escondida en Él, nada ni nadie te podrá apartar de su amor. Hoy es un buen día para decir, ya es suficiente de vivir sin rumbo, sin dirección. Hoy es un buen día para regresar a Dios. Sabiendo que Cristo cargó tus pecados en la cruz. Todos. Para que hoy puedas tú morir al pecado. Y que al tercer día resucitó para que hoy puedas también resucitar a una nueva vida en Él. Iglesia, inclina tu rostro. Gloria a Dios. Señor, he tratado de ser fiel a tu palabra. He tratado de predicarla con denuedo, como tú me has llamado a hacer.
Señor, ahora es el tiempo que tu Espíritu Santo obre en los corazones. Primero de la iglesia, para que sigamos entendiendo lo que tú nos estás pidiendo, Señor. Para que sigamos entendiendo la clase de vida que tú quieres que nosotros vivamos. Para que sigamos entendiendo, Señor, que tú nos diste el ejemplo y no te quedaste ahí, sino que hiciste un milagro en la cruz del Calvario. Voluntariamente fuiste allí, sufriste nuestra muerte, nuestro dolor, cargaste nuestro pecado. Y no te quedaste en la cruz. Al tercer día resucitaste y venciste la muerte. Y ya la muerte no tiene más dominio sobre aquellos que te aman y que han decidido seguirte. Y que tu Espíritu Santo ahora vive en nosotros y nos capacita de una manera sobrenatural para vivir esa clase de vida, Señor. Abre nuestros ojos como iglesia. Queremos entender. Queremos entender lo que nos estás pidiendo, Señor. Señor, y el que aún no te conoce, Espíritu Santo, solo tú puedes tomar esta palabra, este mensaje, el Evangelio, y llevarlo al corazón. Y ahí hacer ese milagro que un día hiciste con nosotros, Señor. Tú sigues salvando, Señor. Tu Evangelio sigue teniendo poder. Por eso no nos avergonzamos de Él. Por eso seguimos proclamándolo. Porque seguimos creyendo que tú sigues salvando al perdido. Que tú sigues llamando a tus ovejas perdidas. Que ellas siguen escuchando tu voz y siguen respondiendo, Señor. Así que si aquí hubiese una de ellas, sálvala hoy, Señor. Sálvala hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Continúa con tu rostro abajo. Yo no acostumbro a hacer llamados, ustedes ya me conocen. Pero creo que hoy es un buen día para hacer un llamado. Sin manipulación. Simplemente invitarte a que respondas a esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y lo puedes hacer de alguna manera que yo te vea. Si quieres pararte, te puedes parar. Si me levantas la mano, que yo te vea. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y si no, luego te acercas a mí. O a alguno de los ancianos. Aleluya. Voy a hacer otro llamado por la iglesia. Y yo espero que todos respondamos. Si anhelamos ver esta realidad de este texto en nuestras vidas, yo te invito a que te pongas de pie. Y le digas al Señor, Señor, yo quiero vivir esa clase de vida que tú has diseñado para mí. Yo quiero seguir tu ejemplo. Yo quiero seguir tus huellas. Yo quiero caminar tu camino, aunque eso implique sufrimiento. Porque tú eres el que redime el sufrimiento.
porque luego del desierto está la tierra prometida. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, aquí está tu iglesia de pie, con sus corazones contritos y humillados como está el mío en esta mañana. Y yo simplemente te pido que nos veas, Señor. Míranos, Señor. Mira nuestro corazón. Mira nuestros anhelos. Funde, sella esta palabra, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Queremos vivir esa clase de vida. Queremos ser empoderados por ti, Señor, por tu Espíritu Santo. Queremos impactar la vida de otros. Queremos que otros te conozcan y que disfruten de esta maravillosa realidad, Señor. Mira a tu iglesia en esta mañana, en este día tan especial, donde recordamos tu resurrección, Señor. Que hoy también recordemos nuestra resurrección. Que hoy recordemos que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Que podamos salir de aquí animados, motivados, sabiendo que en ti hemos obtenido la victoria. Sabiendo, Señor, que tú quieres glorificar tu nombre a través de nosotros, Señor. Aquí, allá y en todo lugar, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.